¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que se ve un poquito oscuro, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de historias de fantasmas o de uno de los distintos mecanismos que puede haber para escribir este género literario, pero además, o sea, de manera adicional nos vamos a centrar en minificciones y bueno, el en vivo de hoy no va a ser tan largo como el de otras ocasiones. Ayer también hicimos uno cortito acerca de sanación de los escritores, lo subimos a YouTube y pues ahí bueno, ahí Facebook estaba cortando la transmisión. Ya regresamos y les estaba diciendo, ¿no? El video de ayer lo subimos a YouTube, entonces también puedes ir a esta plataforma para ver más contenido, o sea, de lectura, de creación literaria y recordar también que mucho de lo que estoy subiendo, que si bien a veces es como contenido, digamos, de lectura o aparentemente de lectura, si lo ves desde el punto de vista de la creación literaria, o sea, también te puede servir porque también se van como develando, contando algunos de los mecanismos que utilizamos los escritores para ir como haciéndonos de nuestro acervo y que conforme nos vamos llenando de lecturas, pues lo vayamos aplicando a lo que escribimos, ¿no? Que de hecho, pues es, te digo, como un poco de lo que vamos a hacer el día de hoy con el tema de las historias de fantasmas. Te digo, se cortó esto y no sé hasta dónde se escuchó, pero decía, lo vamos a aplicar específicamente en el tema de las minificciones y vamos a estar ocupando este libro, el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, que también, fíjate, no tenía yo pensado como hablar de eso y a ver, es que me estoy desapareciendo, no me veo, pero no encuentro mi libro de La muerte tiene permiso también de Edmundo Valadez, digo, a propósito como de las recomendaciones y todo eso, digo, no sé dónde está, es que lo tenía aquí a un lado, está desaparecido, pero bueno, esto es otro libro recomendable donde, por cierto, ya ahorita de memoria, ya están aquí en el en vivo, hay dos o tres momentos en los que en este libro, así como en otro de Rafael Bernal, ¿no? Que es una de las primeras novelas policíacas. Bueno, ahorita regreso al tema principal, digo, ya que estamos acá. A propósito de estos mecanismos, te digo, no tiene que ver a lo mejor con las historias de fantasmas, sino sería como el precedente, porque pues en las novelas policíacas hay cosas de muerte, que sería el precedente para las historias de fantasmas, ahorita lo relacionamos. Te digo, en este libro de Mundo Valadez de La muerte tiene permiso, y en el de Rafael Bernal, se me olvidó ahorita el nombre, pero es como de las primeras novelas policíacas aquí en México, o sea, mientras aquí, de manera así muy rápida y muy sucinta, lo que hacen los autores es colocar como datos históricos o de ese momento. Bueno, te digo, se está cortando esto, pero bueno, creo que no te lo recuperamos. Y te decía que en estas novelas lo que hacen los autores es como de manera así muy sutil y muy rápida, van colocando, digamos, como datos o noticias de lo que está sucediendo en ese momento histórico del país, en este caso, que es México, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de La muerte tiene permiso, hay por ahí hay un momento no es cierto, es en el otro, en el de Rafael Bernal, en el que se dice, es que antes como ser político o policía, no me acuerdo exactamente, como no requería documentos, o sea, como cualquiera entra, sino como ahorita que sí ya te están pidiendo documentos para acreditarte. Entonces, ese es un ejemplo, te digo, de cómo de manera así muy rápida, por medio de ese mecanismo, el autor nos da a entender lo que estaba sucediendo en un momento en específico, en un país específico, que en esa cosa es México, en el tema de la política, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de la muerte tiene permiso, porque por ahí matan a un, ¿cómo se llama? El presidente municipal, spoiler, como dicen ahora, y que de hecho de eso trata ese primer cuento, ¿no? Si no lo has leído, ve a leer el cuento y luego ya regresas a ver el video, porque de hecho como digamos, la sorpresa del cuento no es tanto el hecho de que se muera alguien, ¿no? Sino de cómo lo maneja, ya sabes, como Borges, que te va como cambiando las circunstancias, los tiempos y demás, y algo así sucede con ese cuento de La muerte tiene permiso, que sí, se matan al presidente municipal, pero el final es sorpresivo, porque hay como un acuerdo en el que dicen, pues vamos a matarlo, ¿no? O sí, mátenlo, como que hay unos ingenieros que estaban en el pueblo y dicen, bueno, pues, le dicen a los campesinos como pues ni modo, o algo así, y ellos dicen, no, sí, si ya no nos los cobramos, ¿no? Y ahí termina la historia. Entonces, esa es como otra forma, te digo, de colocarte información de lo que está pasando en esos momentos históricos. Igual que, fíjate, todas las cosas que van llegando a la memoria, igual por ejemplo que en el tema es que también es un TikTok de eso, de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, ¿no? Donde, digo, ahí sí ya
como te va retratando toda una época. No, o sea, y que es, bueno, esa sería como una diferencia importante, digo, haciendo alusión a otros videos que por ahí estuve haciendo, la diferencia entre cómo recalcar nada más como un dato histórico o recrear toda una época. Pero bueno, como te decía, el tema de la literatura policíaca, a diferencia de lo que vamos a ver hoy, que son los cuentos de fantasmas, es que sería el antecedente, ¿no? O sea, la literatura policíaca sería el antecedente de esto, porque, pues, para que haya fantasmas, pues tiene que haber muertos, que es cosa que pasa ahí en la literatura policíaca. Entonces, hoy, en esta segunda parte de este en vivo, vamos a leer como 3 fragmentos quiero decir, 3 cuentos cortos para explicar ese tema de los mecanismos de las historias de fantasmas, ¿no? Pero antes de eso tendremos que... Bueno, otra vez se cortó, pero ya vamos a la mitad de esto. Pero, o sea, fue buena la pausa ahorita o sea, que no fue a propósito porque, o sea, en la primera parte hablamos de literatura mexicana y de algunos mecanismos para identificar cómo los autores colocan información, para identificar un periodo histórico o para recrear un periodo histórico en toda una novela, como en el caso de las batallas en el desierto. Ahora bien, decíamos que y ahorita te voy a contar qué onda con eso, porque bueno, esto es como un mecanismo de ficción que ahorita estoy inventando para este en vivo. Y al final de este video cortito les voy a explicar por qué. Les decía, la literatura policíaca podría ser un antecedente de la literatura de fantasmas porque aquí se están muertos, ¿no? Entonces, ahorita les comento qué onda con esto. Pero bueno, vamos a pasar ya propiamente al segundo de los temas, que son las historias de fantasmas. Ahora bien, ¿cuál es la definición o cuál podría ser la definición de esto? Más allá como de los diccionarios especializados que, por cierto, tú podrías consultar para, o sea, entender contextos, autores, pero sobre todo la definición. ¿Qué se necesita en las historias de fantasmas? Fantasmas, ¿no? O sea, muertos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa sería una definición rápida y que, o sea, no la hemos aprendido de memoria, sino que ya cuando lo aplicamos vas a ver que se encuentra aquí. Entonces, les voy a leer 3 minificciones, a propósito de Edmundo Valadez, que viene contenidas, les digo, aquí en el libro de la imaginación, que es toda una antología de pequeños textos, de narrativas así. Bueno, otra vez se cortó, entonces otra vez estamos de regreso. Y ahora sí, para leer, espero, los 3 minicuentos de el libro de la imaginación. El primero de ellos se titula Escalofriante. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta, ¿no? Entonces, digo, ahí están las características de la minificción, que sabemos que tiene que ser como súbita. Bueno, otra vez se cortó. Y les decía cómo este cuento tiene todas las características de una minificción, de una narrativa súbita, pronta, lenguaje conciso y va directo a la idea, ¿no? Entonces, ese es el primero desde los cuentitos escalofriantes. Y les voy a leer, les digo, en realidad son 3. Aquí está, bueno, ese primer cuento de hecho es de Thomas Bailey, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, les voy a leer el segundo. Visitations, no sé cómo se pronuncia también de Ireland, así como está escrito, y se llama Final para un cuento fantástico. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. Qué puerta más pesada. La tocó al hablar y se cerró de pronto, con un golpe. Dios mío, dijo el hombre. Bueno, como la 10ª interrupción, entonces nos vamos a ir rápido a releer más bien el segundo cuento porque